Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Otra vez estoy aquí con mi amigo, mi colega Javi de Surfeando el Kali Yuga. Los programas que hago con Javi siempre son de mucha importancia y muy interesantes. Yo sé que a ustedes les gusta mucho y por eso lo traje una vez más aquí al canal. Javi, bienvenido. Tú sabes que esta es tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de hincar el diente a este tema. Excelente. El canal de Javi Surfeando el Kali Yuga, que ya está a punto de llegar a los 10.000 suscriptores. Por aquí se los estoy mostrando para que, bueno, vayamos a apoyar, a suscribirnos, a darle like y, bueno, y mirar todo el contenido que hace Javi, que es muy interesante, con muchos invitados, temáticas importantísimas. Así que ahí lo están viendo, Surfeando el Kali Yuga, ya para llegar a esos 10.000 suscriptores. Bueno, Javi, este tema ya lo me habías comentado, ¿no? Teníamos en agenda otro, pero me dijiste, oye, mira, este puede ser más interesante, el otro lo dejamos para después. Así que bueno, coméntame un poquito como a modo de introducción de qué vamos a hablar y luego ya si quieres muestras la presentación que tienes preparada. Muy bien. Bueno, pues aprovechando la escalada, ¿no?, de tensiones que se van viviendo en el ámbito internacional y que, por supuesto, siempre tienen a ese país del norte, ¿no?, a Estados Unidos como, bueno, pues el eje, ¿no?, fundamental. Y, por supuesto, bueno, pues sus aliados, ¿no? No podemos olvidarnos del país de Israel, etcétera, etcétera. Vamos observando cómo esa agenda se va cumpliendo y que, bueno, pues podríamos decir que es una agenda tanto de autocumplimiento de esas profecías, como también de lo que podría ser una progresiva, digamos que, esclavización de la sociedad, ¿no? Entonces se me ocurrió que podríamos hablar de una hipótesis, porque no deja de ser una hipótesis, que lanza uno de mis divulgadores favoritos, que es Giuseppe Nocera, que tiene un libro muy recomendable que os recomiendo a todos, tanto a ti como a los espectadores, que se llama Mientras dormíamos, el engaño maestro, como que habla de cómo prácticamente desde los tiempos del Imperio Romano la cúpula de poder siempre ha estado bien configurada y se ha ido, bueno, pues como una serpiente, como lo que es, va, bueno, pues mutando y el país del norte tiene una importancia capital. Entonces vamos a hablar un poco de ello y también de algo que va en paralelo con Estados Unidos, que es el sistema económico actual que también está mutando, ¿no?, hacia esa digitalización. Entonces creo que puede ser bastante interesante, por supuesto, como siempre que estoy contigo, un mano a mano, vayamos compartiendo. Yo tengo una presentación con muchas otras añadiduras, así que cuando quieras, pues vamos para adelante. Claro que sí, este es un tema muy de actualidad. Recordemos que vivimos un escenario de conflicto, de escalada, como tú lo mencionaste, y Estados Unidos, que después de las dos guerras anteriores, de las dos mundiales, ¿no?, del siglo pasado, se convirtió en la potencia número uno. El orden global actual es dirigido por Estados Unidos. China amenaza compitiéndole esa supremacía. Y Donald Trump, cuando llega, asegura que él no va a permitir que Estados Unidos pierda ese poder, lo va a hacer grande otra vez. Esa fue su proclama en su campaña. Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo que a pesar de que muchos pensaron que Trump iba a ser un presidente pacifista, pues de momento no lo ha sido. Se ha involucrado ya en un par de conflictos. Y bueno, vamos a ver qué sigue ocurriendo porque apenas el mandato de él comienza y eso nos lleva a buscar, ¿no? Como en este caso tu investigación, esos orígenes y ese papel que ha tenido Estados Unidos para convertirse en lo que es hoy en día. Si quieres puedes comenzar a compartir la presentación y Muy ya bien. cuando quieras comenzar a desarrollar esta investigación. Perfecto. Bueno, dentro de lo que son las presentaciones, ¿no?, vamos a decir que a las que hoy vamos a aludir, vamos a comenzar con una que titulé Magia babilónica, la ficción del dinero. No voy a desgranar toda la presentación, es muy larga, es muy extensa, es una historia un poco condensada de cómo hemos llegado a este momento, pero sí que me quiero detener en algunos puntos, especialmente hasta llegar a Estados Unidos, ¿no? Voy a ir pasando un poco rápidamente. Bueno, pues tenemos que el dinero, bueno, pues viene dado por esa tendencia de los seres humanos a intercambiar cosas, evidentemente, ¿no? Bienes y servicios. Sería esa actividad básica que vemos aquí. Tenemos que tener muy presente, y esto es un apunte que hago un poco pues como cosecha de mi investigación, ¿no?, en torno al hinduismo, que ya sabes que, bueno, fue lo que me trajo aquí a hablar contigo. Y bueno, pues ya conocemos que desde la óptica del hinduismo nosotros estaríamos viviendo en Kali Yuga, en La lo que edad de sería hierro.
Eso es, este periodo que realmente a nivel suprahistórico, entonces lo que sería un periodo extensísimo de la historia de la humanidad es el más breve, no por ello es muy, muy extenso, ¿eh? Pero bueno, vemos como la Edad de Oro, de hecho, duraría pues 4 veces más, pero eso es otro tema. ¿Qué es lo que ocurre? Desde esta cosmovisión habría, y fíjate que es bastante similar, ¿no?, al arquetipo de la estatua del sueño de Nabucodonosor, Sí, tal ¿eh? cual. Esa estatua. Es muy parecido, entonces en este caso lo que tendríamos sería la hipótesis que habla de que en la sucesión del Mahayuga, de esta periodicidad histórica, habría diferentes castas o varnas en el hinduismo que se encargarían de la, vamos a decirlo así, de una forma tosca, de la gestión de la civilización a lo largo de estos periodos. Y en Kali Yuga serían los Vaishyas. Y fíjate qué curioso. ¿Quiénes son los Vaishyas? Los Vaishyas son los mercaderes. Los mercaderes serían los encargados de gestar el gobierno en tiempos de Kali Yuga. Y vamos observando cómo en esta edad de hierro, en esta edad de duda, de mentira, todo es dinero, mercadotecnia. Y claro, aquí entonces, bueno, pues podríamos desgranar mucho cómo a partir de lo que sería la batalla de Kurukshetra, que se narra en el Mahabharata, un texto importantísimo en la India, que tiene lugar aproximadamente, y esto es importante, Salim, en el 3102 a.C., pues a partir de ahí comienza Kali Yuga. Esto es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque si vamos avanzando, nos vamos dando cuenta, y aquí quiero otra vez hacer mención, que esta casta, los Vaishyas, los mercaderes, son los gobernantes en Kali Yuga. A partir de más o menos del 3100 a.C., se empieza a ver el surgimiento de lo que son las religiones monoteístas y, muy importante, bueno, de las migraciones que estarían después, esto es otro tema que ya nos meteremos, ¿vale? Aquí lo paso por alto. Tendremos ese surgimiento de, sobre todo, de Sumeria, que más o menos coincide con esa línea temporal, ¿no? Los dioses Anunnaki, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nos vamos a este punto, donde también tenemos el desarrollo de los magos caldeos, de la astrología, numerología, insisto, esto ya lo hablaremos más profundamente, lo estoy pasando por alto. Vale, pues aquí llegamos a Sumeria, que coincide, por cierto, por lo que os decía, con la línea temporal de Kali Yuga, ese 3100 a.C. aproximadamente, y como os decía, de la regencia de los mercaderes. Fíjate qué curioso, en Sumeria tenemos el sistema de deuda más antiguo, perdón, conocido. Es decir, cómo tenemos los precedentes de lo que hoy en día vivimos, donde vemos una usura rampante y una deuda en todas partes. No es posible comprarse una vivienda, un departamento, si no te endeudas y cualquier cosa, ¿no? Mira qué interesante. Fíjate, Javi, para hacer un apunte en lo que está diciendo, Claro, cuando claro. el Kali Yuga menciona que sería dirigido por los mercaderes. A mí también me recuerda un pasaje de la vida de Jesús, seguro lo recordarás, que él saca a los mercaderes del templo. Cuando llega ahí los saca con una fuerza, Sí, ¿no? Y claro, sé que también por el hilo que va llevando, sé que vamos a llegar a ese punto de que evidentemente tiene que ver los mercaderes, ese símbolo, con quienes realmente dirigen, que son los mismos que Jesús saca del templo, que son los mismos que él denuncia, ¿no? Al final los mismos descendientes de Abraham, que por ahí que vi que ya lo mencionaste, que son los dueños de la banca mundial, básicamente. Esos serían los mercaderes, ¿no? O hacia ese punto, sé que ese es lo que quiere decir más o menos el Kali Yuga con los que dirigen el mundo en ese tiempo. sí, 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 es que es exactamente eso. A mí me pareció súper sincrónico y muy coincidente como desde la visión hindú, que fíjate que es en el otro lado del mundo, una cosmovisión muy antigua, pero ya se encarga de decir que en este periodo se van a encargar los mercaderes de gestar el desarrollo de la civilización. Y el dato que has comentado de Jesús no es un dato menor, porque claro, aquí vemos que en Sumeria, y claro, si vemos, mira, esto es una representación idílica de lo que era la ciudad de Uruk. Uruk, que es Ur, que es de donde procedía Abraham, Abraham, sí. precisamente. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que los campesinos, fíjate, se endeudaban para conseguir su libertad. Bastante similar a lo que 5.000 años después estamos viviendo en el día a día, ¿no? Y claro, fíjate, hablando del templo, que habría que decir, por cierto, qué es lo que quieren que ocurra en ese tercer templo de Jerusalén. Porque mira, el templo era el centro de la vida económica, no dice religiosa, Sí, económico. económica. El eje administrador de tierras y negocios.
El templo entregaba préstamos a personas que lo necesitasen. La organización económica de Mesopotamia, al igual que la egipcia, era tributaria. Se reclamaban impuestos diarios y otros de carácter excepcional. Vamos, que ya vemos que hace 5.000 años, en el origen de nuestra civilización, ya teníamos la deuda y ya teníamos una supuesta religión que en realidad se servía como excusa literalmente para robar. Sí, ¿Para qué? ¿Para qué robarlo? el dios dinero, ¿no? El dios dinero. El dios dinero, básicamente. Que si fijas, por ejemplo, el Vaticano, que representa uno de los poderes religiosos mundiales, pues se basa también en la riqueza, ¿no? Entonces siempre está ligado. Exacto. Lo vamos a ver porque precisamente yo al menos me vengo un momento que estoy con la puerta abierta, es que hace muchísimo calor aquí en España ahora mismo. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Has nombrado precisamente para mí, al menos, y bajo mi punto de vista, y por investigadores de muchísimo más alcance que yo, como Jorge Guerra o el citado Giuseppe Nocera, ya vienen a decir que el Vaticano sería, de hecho, el centro de poder mundial y todas esas familias que en el último programa que hice contigo ya estuvimos un poco analizando, ¿no? Que siempre quedan por detrás de las investigaciones. Los Massimo, los Torlonia, los Colonna, los Pallavicini, etcétera, etcétera. Que son realmente quienes parece que tienen el poder y control sobre esa institución, pero ya nos ponen a otros para que nos olvidemos de ellos. Luego lo vamos a ver. Entonces, vale. Aquí, bueno, podemos hablar un poco de que Mesopotamia no tenía recursos, cómo se empezó a desarrollar lo que posteriormente fue el dinero, pero bueno, esto vamos a pasar un poco por encima, como os decía. Mira, llegamos precisamente a un punto bastante coincidente con lo que tú comentabas. La propia palabra dinero se deriva del latín, de denarium, que era una de las monedas que ellos utilizaban, ¿no? Y claro, pues si nos atenemos a la definición de dinero, vemos que es cualquier medio de cambio, generalmente aceptado para el pago de bienes y servicios y la amortización de deudas. Otra vez la deuda. Sí. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Normalmente ya vemos que a día de hoy la usura campa a sus anchas y que ya sabemos que, bueno, pues el gran capital y esas familias, etcétera, etcétera, ya se encargan de ir creando escenarios de crisis para que ellos se enriquezcan más de lo que ya están y nosotros nos empobrezcamos. Pero vamos viendo cómo ya en la época del Imperio Romano, hace 2000 años, y no olvidemos que el Imperio Romano de base, quienes lo controlaban eran los que venían también de Sumeria, etcétera, etcétera. Es una historia ya muy conocida. Fíjate qué interesante. Este es un dato de Giuseppe Nocera. ¿Qué es el señoreaje? Él lo llama los acuerdos de Bretton Woods del mundo antiguo. El señoreaje era una ganancia fraudulenta al acuñar monedas. El denario mantuvo una proporción de plata del 95% durante 300 años. Por lo tanto, valía lo que realmente con lo que se acuñaba. Pero bajo el emperador Nerón se empezó a fabricar a escondidas como una aleación de bronce y plata, sin que los ciudadanos se enteraran. O sea, fue perdiendo valor, por así decirlo. Por eso también al dinero se le llama plata. Por lo menos acá en América Latina Sí, se conoce también también. como plata. Y viene de eso, ¿no? De que Exacto. antes literalmente era de plata. Era. Sí. Pero fíjate cómo ya empiezan a hacer un fraude, ¿no? Entonces, claro, dice, el imperio te entregaba un denario, pero en realidad te estaba engañando. La gente se dio cuenta y empezó a subir los precios. Había nacido la inflación. Y fíjate este dato, estamos hablando de hace 2000 años. El punto llegó a ser grotesco cuando a finales del siglo III después de Cristo la libra romana costaba 50.000 denarios y solo 37 años después 20 millones, un 40.000% de inflación. O sea, fíjate cómo tenía que estar de quebrado el imperio romano por aquellas épocas. Aquí es donde mucha gente lanza la hipótesis, y yo personalmente la sostengo, de que el imperio romano, cuando, vamos a decirlo así, legalizó el cristianismo bajo Constantino, lo que hizo fue encontrar una religión para camuflarse de fondo, porque solamente 150 años después o menos desapareció, pero no desapareció el poder. Y aquí es donde entra el Vaticano y muchas investigaciones que tanto tú como yo, como muchísimos otros divulgadores hemos hecho, viendo que tal vez el Vaticano realmente sea ese imperio romano reconvertido. Si ya el imperio romano, de hecho, si te fijas, y ya te doy paso, era también una reconversión del imperio griego, el persa, el babilónico, el sumerio. Sí, Tiramos hacia atrás. sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo. El Imperio Romano mutó a lo que es un imperio actual dirigido a nivel religioso, económico. Incluso el Vaticano tiene injerencia en la política, quizás no directa, pero al final todos los políticos van allí a besar el anillo al Papa. Entonces sigue el Papa con la figura como si fuese el emperador y sigue el Vaticano, ¿no? También incluso a nivel profético
se habla de que el anticristo no surge de lo que era el antiguo imperio romano. Entonces, obviamente esto está ligado también con el Vaticano, de que el Vaticano prepara de alguna forma el camino para la llegada de este personaje. O sea que es cierto lo que tú dices, es el mismo imperio romano, pero camuflado, porque al final la estrategia para perpetuarse en el tiempo fue adoptar el cristianismo, porque si no, pues iban a desaparecer. Efectivamente, claro, y ahí le tienes que, de hecho, si te fijas, y no es un dato menor, haciendo un salto a la actualidad, qué casualidad que desde que murió Francisco y apareció León XIV, fíjate qué callado está. Sí, Está y con ocurriendo todo lo que todas está cada, ocurriendo, sí. con todo lo que está ocurriendo, pero es como que serían los directores de orquesta que se retiran, ven la obra de teatro fraguarse y ellos, mientras tanto, callados. A mí me resulta sospechoso ese silencio. Bueno, con Francisco tampoco varió mucho. Sí que es verdad que Francisco en algunas ocasiones dijo que las acciones de Israel en Gaza pues deberían parar. Y al final más o menos se manifestó, pero al final no hacen nada. Pueden que digan una o dos cosas, pero no intervienen en absolutamente nada. Y León XIV Nada. prácticamente no ha dicho nada. Entonces, bueno, de pronto ahora que se calme un poco la cosa, irá a decir algo, pero ya no sirve de absolutamente nada lo que puedan decir. Entonces es cierto lo que tú dices, de alguna forma se sienta, ¿no? Como el emperador a mirar el espectáculo y que las cosas Ujú. sucedan. Sí, de hecho, joder, me ha venido a la mente cuando estabas, la última frase que has dicho, me ha venido a la mente la imagen de los gladiadores, ¿no? El Tal cual. emperador sentado. Y es que parece, o sea, si te fijas, es como el mismo frastal. Claro, porque muchas veces sí que apuntamos al pueblo elegido, pero claro, el pueblo elegido dio origen a las tres religiones abrahámicas. Ayer estaba, de hecho, viendo una pequeña entrevista con un imán chiita, musulmán, y decía, este imán, el mismo, que es un experto religioso en el Islam, decía, no, no, si no os confundáis, el judaísmo, el cristianismo y el Islam somos la misma religión. Lo Sí, sí. único que Mahoma dijo que él venía a cumplir todas las profecías y que el Islam era la última revelación, pero adoramos al mismo Dios. Sí, sí, tal cual. Ya te, ya te está dejando muy claro qué está pasando ahí. Mismo Dios que fue el que dijo, mía es la plata y mío es el oro. La plata. La plata, sí. Entonces, fíjate que estamos en lo mismo, ¿no? Y al final, cuando tú estudias también la historia de los Anunnaki, se decía que supuestamente venían por oro, pero más allá de eso venían a extraer recursos que al final pues era lo que valía, ¿no? Y estos seres fueron los que al final comenzaron a imponer el sistema, ¿no? de intercambio y ellos eran los que ponían las reglas. Así que ya ahí vamos viendo dónde viene toda esta situación. Desde luego que sí. Bueno, pues continuamos un poco, ¿no? Entonces, claro, si vamos viendo lo que es la evolución del dinero, no podemos pasar por alto lo que, bueno, estamos también viviendo en la actualidad, ¿no? Cómo hemos pasado de las monedas, hace ya muchísimos siglos, al papel moneda, los famosos billetes, y a día de hoy, bueno, pues como ya estamos a un paso de lo que es las CBDC, que luego os pondré un pequeño vídeo sobre ese dinero digital al que nos estamos dirigiendo y que precisamente Estados Unidos está teniendo una importancia capital porque, claro, no podemos olvidar, por mucho que sé que hay mucha gente que piensa todavía que Donald Trump viene a ser un salvador del mundo, todo lo que ha sido de quien se ha rodeado. No en vano tiene a muchísimos tecnócratas como Peter Thiel, de Palantir, y un montón de gente de lo que es la mafia de PayPal. Entonces, bueno, Sí, se va rodeó, observando, se ¿no? rodeó de los magnates tecnológicos que, bueno, Elon Musk ya no está en su gabinete, pero igual se pelearon, luego se disculparon y ahí están rodeándolo. Oye, ¿en España se usan monedas todavía o ya muy poco? Sí, sí, sí. Yo de hecho siempre soy defensor del dinero físico. Lo que pasa que sí que te puedo decir, y buena pregunta que has hecho, que yo veo mucha inconsciencia. O sea, hay mucha comodidad y cuando incluso voy a comprar el pan al supermercado, te puedo decir que veo que hay gente que saca su teléfono y Claro, la comodidad. Sí. la comodidad te va a llevar a que al final te lo pongan aquí. Exactamente. Ese es el punto, porque al final siempre hablamos, ¿no? De la profecía, que, bueno, tú sabes, ¿no? La marca de la bestia, el microchip, y lo vemos como un cuento religioso, fanático, lo vemos como conspiranoico, pero es que es una realidad.
Ya hoy en día el chip lo tenemos, que es el celular, solo que está por fuera y de alguna forma no sentimos que vulnera nuestra privacidad, pero sí la vulnera. Solo que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. Y va a venir el momento donde ya sea algo más invasivo, posiblemente algunos hablan de un microchip, un tatuaje, algo que quizás esté más conectado a nuestro cuerpo. Y yo te aseguro que la gran mayoría no lo va a notar. Así como no notamos la invasividad que ha tenido el celular, tampoco lo vamos a notar. Entonces, es una realidad. Ya dejó hace mucho tiempo de ser teoría de conspiración esto. Totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, desde el punto de vista... se está cumpliendo desde dos puntos de vista esto que dices, ¿no? O sea, por un lado, el punto de vista exotérico, es decir, que se va a exteriorizar, como tú dices, o sea, porque ya hay gente que, de hecho, en Suecia, desde hace mucho tiempo, se viene pagando y hay gente que ya lo tiene puesto. Sí. Desde el punto de vista esotérico, es decir, de más, vamos a decirlo así, simbólico, también, porque a fin de cuentas, no pagar, o sea, que no te dejen pagar porque tienes la marca en la frente o en la mano, también te está diciendo que tu conciencia y tus actos van a estar completamente pegados a esa deshumanización. Sí, es muy interesante esto que dices, porque recuerdo que hace poco, en una de las lecturas que vengo haciendo, el historiador Manly P. Hall, que es un historiador de esoterismo tremendo, era masón, pero oye, hay que leer a esta gente también, ¿no? Y fíjate qué interesante, decía que el 666, el famoso 666, cuando lo sumas te da 18 y si lo sumas te da 9. Y el 9 es el número de la inconsciencia. Entonces, claro, te está diciendo, todos los que se vayan a plegar a este sistema de tecnocracia, lo que van a tener es esa inconsciencia. ¿Y qué es qué es la comodidad y ser esclavo sin darte cuenta? Sino esa inconsciencia. Inconsciencia, sí. Es tremendo, ¿eh? La línea que estamos siguiendo es, la verdad, que complicada. Pero bueno. Vale, entonces, continuando, vamos a hacer un pequeño repaso a, bueno, pues ciertos centros de poder. Porque, bueno, aquí ya los conocemos muy bien en tu casa, pero bueno, viene bien, de hecho, dar algunos pequeños apuntes y precisamente, mira, antes hablabas de la Ciudad del Vaticano. Por cierto, un paréntesis para los espectadores. Todo esto lo estamos comentando porque Estados Unidos no deja de ser más que una especie de actualización de toda esta historia que estamos comentando. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Por eso es el águila, ¿no? El águila es el símbolo que representó a los imperios desde Babilonia hasta Estados Unidos. Tenemos el águila, tenemos los leones, tenemos incluso en el Congreso de Estados Unidos tenemos las fasces, ¿no? Que son esos palos con esas hachas, de donde viene la palabra fascismo, por cierto. Entonces, claro... El Imperio Romano también. Total, sí. Totalmente. Incluso el propio Congreso de Estados Unidos tiene prácticamente la forma de la iglesia de San Pedro en Roma, pero bueno. Vale, entonces, claro, esto es muy interesante. Si vamos a la palabra pontífice, ¿no? Que es la palabra que recibe, pues eso, el Papa, procede de la Roma republicana. Entonces, claro, uno de los, pontífices era llamado Pontifex Maximus. Y esto es muy interesante, porque vemos que es el nombre que se le da al Papa. Ya en el siglo IV a.C., como vemos ahí. Entonces, mira, esto es para mí bastante sincrónico con lo que hablábamos antes. A medida que el imperio crece, la fuerza da paso a otras estrategias para mantener el control. Es decir, tal vez reconvertirse en una religión. Al revisar la lista de papas nos encontramos con Simón Pedro, con el inicio oficial del papado. Simón Pedro, que por cierto, Salim, muchos autores comentan que es posible que fuera Simón el mago, el gnóstico, no Pedro, no el apóstol. Exacto, porque vemos que detrás de todos estos cultos mistéricos, incluso detrás del pueblo elegido, hay un culto de gnosticismo, de elevación de conciencia, pero un poco sospechosa. Otro tema que ya trataremos, ¿no? Claro, ¿qué dice? Después encontramos a un tal Lino, Anacletus, Clemente, Evaristo, papas nacidos y criados bajo el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? Llega el Concilio de Nicea y el emperador Constantino concentra a todos los obispos, porque quiere un consenso para agrupar las iglesias bajo un solo credo, una única verdad. ¿Qué significa católico en griego? Católico significa universal. Por lo tanto, o me hacéis caso o fuera. Y ya desde entonces, mucho antes de la Inquisición, esa iglesia de Roma empezó a cargarse todo. Desde la Biblioteca de Alejandría a cualquier tipo de evangelio apócrifo. Sí, los escondieron. A día de hoy. Claro. Sí, es que en eso consistía la estrategia, crear una única religión global desde ese momento, porque a través de eso se iba a centralizar el poder que ellos tienen.
Y bueno, eso les iba a permitir hacer muchas cosas, entre muchas otras también tergiversar el mensaje de Jesús, convertirlo en una religión, porque sabían que ese mensaje fue bastante incómodo en su momento y claro, no podían permitir que se siguiera proliferando. Entonces, ahí estaba la estrategia. Nacía un imperio, sí, un orden nuevo en ese momento, impuesto por Roma, y tenía que estar pues ahí a la cabeza la religión naciente. Por eso, cuando se habla del orden global ya en tiempos actuales, un orden que va a surgir, debe surgir una nueva religión. Eso de que habla, no, va a venir una nueva religión. Bueno, será el mismo modus operandi, será una mutación de los poderes hacia, en el caso religioso, una nueva religión, dirigida evidentemente por el líder global, con su doctrina, todo esto. O sea que si queremos ver lo que va a ocurrir, hay que mirar al pasado, porque ya lo han hecho. Entonces, muy Totalmente. interesante ese dato que apuntas. Estoy absolutamente de acuerdo y de hecho, si te fijas, conviene repasar, ya en este caso no nos iríamos a la cosmovisión hindú, que es que tengo bastante afinidad por ella, ¿no? Lo que es el tema de los yugas, sino, por ejemplo, cuando uno repasa lo que es la precesión de los equinoccios, y aquí no importa ya cada uno cómo vea el planeta, es una realidad. Sí, claro, Entonces, ¿qué eso ocurre. pasa? Eso ocurre. Entonces, claro, vamos viviendo diferentes eras. Hace poco, con mi amiga Daniela Vicente, que es una gran astróloga argentina, saludazo desde aquí, por cierto, estuvimos hablando de cómo nosotros ahora mismo, en este momento, estamos viviendo la interfase entre la era de Piscis, que ha sido la era del cristianismo, y la era de Acuario. Y Acuario, cuando uno lo analiza, va viendo que tiene unas señas de identidad, porque no deja de ser más que una energía. ¿Cuál es? Tecnología, universalización de un nuevo orden, muchas más cosas, algunas positivas, otras no tanto. Entonces, claro, esto lo saben perfectamente. Esta gente desarrolló la astrología hace miles y miles de años. Entonces, claro, lo que van haciendo es mutar, mutar. El nuevo orden mundial en realidad no es más que el viejo, pero con otro Sí, paraguas. sí, sí. Entonces, bueno, vamos avanzando un poco en nuestra historia y vemos que Constantino empieza a emitir dinero por decreto. Y esto es muy interesante porque el dinero por decreto se llama fiat, que significa hágase. Y es el dinero que nosotros estamos utilizando actualmente, el dinero fiduciario, que te dicen que es con confianza, pero no, en realidad se decreta. Imprime dinero a voluntad, adquiriendo bienes y pagando con algo que la gente creía de valor, pero en realidad está desprovisto del mismo. Ya lo hemos visto antes, ¿no? El caso de inflación brutal que hubo en Roma. Vale. Pero aquí llegamos a un punto interesantísimo, que también lo conocemos bien. Londres, la ciudad de Londres. Claro, ¿qué pasa? Se suele hablar mucho de que la ciudad de Londres, controlada por la casa lo diré, de Windsor, tiene a los Rothschild, bueno, los sospechosos habituales. Pero claro, como bien apunta Giuseppe Nocera en su libro, que luego os voy a enseñar para que el que quiera hacerse con él, súper recomendable, ya vamos viendo de que desde tiempos antes de nuestra era, el Imperio Romano vio que podía llevar una gran parte de su poder hacia allí. Entonces, aquí lo leemos. Una de las primeras acciones que el Imperio Romano emprende en el año 47 después de Cristo fue crear un centro de comercio para expandir y diversificar la economía del imperio. La milla cuadrada, Londinium, la City de Londres actual. El mismo sitio. Lleva 2000 años allí. Una autonomía propia dentro de otro estado, como el Vaticano y como Washington, que vamos a ver después. Sus ciudadanos, llamados freemen, es decir, hombres libres, tienen su propia ciudadanía, la Freedom of the City of London, y no están supeditados a ningún control feudal. Según Giuseppe Nocera, fue una movida magistral por parte del imperio. El que quisiera acabar con el poder de Roma en el mundo conocido a partir de ese momento, no solamente tendría que asediar Roma misma, además debería surcar el frío mar, llegar a la fría tierra del norte llamada Britania, cruzar el río Támesis y, si aún le quedaban fuerzas, invadir la City de Londres. Bueno, fíjate, desde hace 2000 años, ¿eh? Sí, tal cual. ¿No? Y que también Londres tiene un papel, digámoslo así, que representa, ¿no? Una de las cabezas del poder mundial. Sí, señor. Que es una de las cosas, por ejemplo, que como mucho se interpreta en la profecía de Daniel 7 de las cuatro grandes bestias, que fueron imperios en la antigüedad, pero trasladándolo al tiempo actual, esos poderes se concentran hoy en día en algunas de las potencias, ¿no? Bueno, en este caso, lo que era el imperio británico, hoy en día se centraliza principalmente el poder allí donde controlan los Windsor y muchos otros. Y también el Vaticano está como una de las cabezas del sistema y Estados Unidos, evidentemente que estamos hablando Eso es. de esto.
Así que muy interesante eso que apunta Nocera, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, es un gran divulgador, ¿eh? La verdad te digo, en serio. Además, no se le conoce mucho, pero, ¿saben? En serio, te lo recomiendo. Además, tiene también, incluso en su propio canal, ya te compartiré en privado, tiene varios repasos a la historia bíblica que coinciden mucho con tu línea y muy, muy profundo, muy interesante. Aquí, Nocera se para en, fíjate, hemos hablado, ¿no? Del Vaticano, de Londres, de Washington, que son esas tres patas tan importantes, pero se para en una que no se suele hablar, que es Suiza. Suiza, sí. Bueno, ahí se Exacto. llevó a cabo la reunión de Basilea, ¿no? De los protocolos. Fíjate qué interesante. Exactamente, Sí, exactamente. Y claro, ya en Basilea, fíjate, Basilea, claro, es que, a ver, hay que tener en cuenta que esta gente sabe muy bien a dónde va, porque seguramente, yo no lo sé, ¿eh? Pero lanzo la hipótesis de que es muy posible que haya algún tipo de cruces de líneas ley, seguramente. algún tipo de centro energético. Y Basilea, ya en el año 44 a.C., ¿no? Como estamos viendo, bueno, pues fundan los romanos una ciudad allí que se llama Augusta Raurica. Luego, muchos años después, en el 740 después de Cristo, se convierte en una sede episcopal, es decir, pendiente del Vaticano. En el 1000 después de Cristo es reconocida como una ciudad libre, como Londres, del Sacro Imperio Romano Germánico. El poder está en manos de un arzobispo, un título muy similar al de pontífice máximo. Y mira, esto es súper interesante. En 1529, pese a adoptar el protestantismo, no deja de estar vinculada a los estados del Papa. Si es que al final es todo un teatro, que es de lo que hoy vamos a hablar más adelante. Es todo un teatro. Vais a ver luego, cuando os dé varios aportes, y es una hipótesis, de que el proceso de independencia de Estados Unidos, que está ya próximo a cumplir, por cierto, el año que viene, 250 años, número importante, fue un cuento. Y aquí lo vamos viendo también. Y como Ahí, bien decías ahí antes, en Suiza está también el acelerador el CERN, en Ginebra, me parece. Sí, en sí, Ginebra. sí, y ahora vamos a hablar de Ginebra. Claro, es que otro punto interesante, lo que te decía antes, ¿verdad? Como seguramente a nivel energético tiene que haber algo ahí. No No, sé lo que es. ahí había templos, ahora que muestras el dato de los romanos, que ellos llegan ahí y había templos a deidades paganas. Y tú sabes que los romanos dejaban que las colonias que ellos invadían pues siguieran adorando a sus dioses, porque al final el imperio Claro. romano era una mezcolanza, ¿no?, de distintos credos hasta que Constantino unifica, supuestamente, porque al final se Ujú. adoptaron diversas prácticas paganas y se untaron con el cristianismo. Pero en Ginebra había templos paganos a dioses ancestrales. Y si había templos es porque hay puntos energéticos. No por Coincido. nada pusieron ahí el CERN. Sí, 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 coincido. Seguramente, de hecho, ya hay muchos espectadores que lo conocerán. Hay bastantes investigadores también que están apuntando a que lo que se está tratando de crear con la inteligencia artificial es invocar algún tipo de entidades del bajo astral. Y esto que yo digo no es ninguna tontería. Tú conoces muy bien, de hecho, que hay otro tipo de entidades de corte espiritual, pero no precisamente muy positivas, que, bueno, pues vienen controlando todos estos designios. Y, por ejemplo, un investigador que a mí me gusta mucho, ya sabes que siempre me gusta compartir lo que aprendo, es Richard Willett. Richard Willett, que tiene un canal muy interesante y que suele colaborar con Iconic, la plataforma de David Icke, suele hablar de esto, de cómo precisamente la inteligencia artificial ya empieza a tener ciertos conatos de conciencia que son bastante, bastante sospechosos de tener esas trazas de bajo astral. Entonces, claro, cuando vamos viendo la línea, la doble línea, ¿no? La de la tecnología y el transhumanismo y la profética, al final es como que se juntan en esta misma línea. Vete a saber, vete a Sí, saber. sí, seguro. Porque al final la inteligencia artificial, ellos quieren crear, ¿no?, un ser, vamos a llamarlo así, un Sí, ser sí, sí, autómata sí, que incluso pues le facilite las tareas que los seres humanos no pueden llegar a cumplir. ¿Por qué? Por la misma condición de ser humano. El ser humano exacto, puede estar muy manipulado, podemos estar muy corrompidos, pero en general, no estoy hablando en general, hay cosas que esta gente quiere hacer que nosotros no lo podemos hacer. Por poner un no. ejemplo, para hacer lo que hace, por ejemplo, Benjamín Netanyahu, si a ti te colocan ahí en la posición de primer ministro de Israel, yo te aseguro que tú no harías ni el 2% de las cosas que él hace. Entonces, Totalmente. tiene que haber una condición diferente, ¿no? Yo no sé, como Mm, algunos teorizan, ¿no?, que si es un reptil, que yo no sé si es un reptil o no, pero un ser humano no es. Eso sí estoy completamente seguro. Y ya, pues a completamente. partir de ahí,
obviamente ellos necesitan desarrollar estas tecnologías y luego hacerlas tomar cuerpo, porque ese es el punto, ¿no? Ahí es donde viene la teoría, ¿no? De que el anticristo podría ser una entidad propulsada, ¿no? Por esta inteligencia artificial y le colocan un cuerpo y todo esto, que parece ciencia ficción, pero bueno, yo no lo descarto. Yo tampoco, sí, precisamente alguna vez ya lo hemos comentado, que posiblemente si al final se cumple la línea profética de construir el templo de Jerusalén, lo más seguro es que quien se siente ahí, y no me refiero a un sumo sacerdote, sino en el Santa Santorum del templo, puede ser ese tipo de conciencia. Aunque yo tengo bastantes diferencias con un David Icke, por ejemplo, sí que en su última trilogía de libros ha hablado bastante de que, bueno, pues esto parece ser que es esa línea, lo que tú acabas de comentar. De hecho, hay algunas inteligencias artificiales que cuando se les ha preguntado quiénes son ellas en esencia, dicen, no, nosotros somos un factor que estaba esperando a ser descubierto. Nosotros estábamos ahí en el éter y ya existimos, pero vosotros habéis alcanzado el punto tecnológico para poder manifestarnos. Si eso no es una entidad de bajo astral, yo no sé lo que es, Alim. Sí, no, es que las respuestas a veces dan miedo a veces, la verdad. Sí, desde luego, totalmente. Sí. Bueno, al hilo de esto, por cierto, y antes de cerrar con Basilea, me resulta bastante interesante comentar que en Basilea es donde está el banco más importante del mundo, que es el Banco de Préstamos Internacionales, que es este edificio de aquí, que es donde se juntan todos los directores de los bancos centrales para determinar cómo van a ser los diferentes procesos de renovación económica. Y hay un dato bastante interesante con respecto a este banco. Fue fundado por el ministro de Finanzas, a posteriori, de Hitler, y por el director del Banco de Inglaterra. De nuevo vamos viendo cómo todo es una obra de teatro. Es decir, previo a la Segunda Guerra Mundial, se juntan el que iba a ser el director de finanzas de los alemanes y el director del Banco de Inglaterra. Es decir, la gente que se iba a dar de leches directamente poco después funda el banco más importante del mundo. En una ciudad donde 30 años antes se habían juntado los sionistas. Hombre, no sé. Sí, no, ahí todo apunta, ¿no? Lo que tú dices, un teatro, una agenda, que ellos van moviendo las piezas en algunos momentos, se enfrentan, en otros momentos les conviene hacer alianzas y todo para el mismo objetivo. Que lo vemos en la actualidad. El anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues con Putin muy pocos amigos. Y ahora llega Trump y es mucho más cercano. Entonces, la cosa va cambiando según ellos lo vayan determinando, ¿no? Totalmente. Y yo incluso te diría que hasta lo que está pasando con Irán. Que cuando uno analiza quién estaba, ya se dice que el primer ayatolá pudo ser un agente británico encubierto. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que la monarquía absolutista que tenían antes de los ayatolás, es que los shahs, creo que se llamaban o así, me parecen, eran del pueblo elegido. Entonces, bueno, pues hombre. Sí, ¿no? Y se sabe que muchos, bueno, y ahora con esto que pasó más, muchos agentes de la Mossad están infiltrados allí en Irán. Así que es probable. Mira, de hecho, eso pasó en la antigüedad, con el mismo, bueno, en esa época no era Irán, era Persia. No sé si tú recordarás la historia de Esther, que es una de estas mujeres judías de la antigüedad. Ella era judía, evidentemente, y ella se mezcló, se involucró ahí en la corte suprema de Persia, y uno de los reyes se quería casar con ella. Ella lo rechazó, y como ella no quiso, pues él, bueno, se fue en contra de la raza de ella, de los elegidos, y los mandó a exterminar. Pero supuestamente Yahvé intervino y evitó que los exterminaran, y pasó todo lo contrario, ¿no? Con la ayuda de Yahvé ellos lograron vencer ahí esa revuelta que se dio. De hecho, ellos tienen una festividad para conmemorar eso, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero ellos hace poco la celebraron, y es para conmemorar el Purim, exactamente, el Purim. Sí, sí. Sí. Bueno, el Purim es para festejar eso, de que no fueron exterminados por los persas, sino que con la ayuda de Yahvé ellos ganaron esa batalla. Así que desde aquel entonces, fíjate cómo Esther ayudó, porque ella estaba ahí metida en la corte y pudo de alguna forma pasar información, ¿no? para que ellos al final terminaran ganando en batalla. Entonces fueron muy astutos y siempre han sido lo mismo, ¿no? Se han mezclado. Por eso cuando la gente cree, no, es que los del pueblo elegido son los señores que están allá con el gorro negro, las patillas largas y están allá rezando. No. Ellos están mimetizados en distintas familias, en distintos puestos del poder,
y bueno, siempre lo han hecho. Han sido muy astutos en eso. De hecho, los ortodoxos están bastante en contra de las cosas que están ocurriendo. O sea, yo siempre le digo a la gente que busque la página de Neturei como Natura, Neturei Carta con K, y puede ver que es una, o por ejemplo los True Torah, o sea, los verdaderos rabinos de la Torah, y son rabinos ortodoxos que no quieren saber nada del Estado israelí, no tienen ninguna intención de todo, o sea, son completamente opuestos al sionismo. Pero claro, no son escuchados, o sea, de hecho se los toma por locos. Está muy bien traído lo que comentas, a mí me resulta muy similar a lo que retrata la película Ellos viven, de Carpenter, ¿no? Donde se ve, pues eso, como cuando el protagonista se pone las gafas y ve que de repente hay como una serie de alienígenas, pero que están disfrazados de humanos. Sí. Tiene pinta, tiene pinta. Mira, antes de pasar de Basilea, quería darte un dato también de color que me resulta muy interesante dentro de todo esto que estamos analizando. Y es que fíjate cómo el propio escudo de la ciudad te presenta un tentáculo. Sí, O sí. sea, es que, a ver, los símbolos están ahí para verse, ¿sabes? Bueno, vamos con Ginebra y ya vamos a llegar en breves a Estados Unidos para concluir la historia. Vale, en Ginebra tenemos, que antes has citado, ¿no? El CERN, tenemos el origen ancestral de una de las dinastías más importantes de la nobleza y de seguramente de este pueblo elegido, que vete a saber si lo son, pero tiene pinta. Los Saboya. El que le interese, que investigue en los Saboya, que puede sorprenderse. Entonces, vemos de nuevo que conectamos con el Imperio Romano, ¿no? Gracias a la figura de Julio César, y cómo, tras la derrota de Napoleón en 1814, esta ciudad vuelve otra vez a dominios del papado. ¿Por qué? Porque Suiza es un estado del Vaticano. O sea, comparten las llaves, comparten la bandera cuadrada. El Entonces, ejército, claro, ¿no? Bueno, la guardia el del ejército del Vaticano es Papa. la guardia suiza. La Guardia Suiza, claro. Entonces, mira, esto es interesantísimo. Suiza refleja la cruz templaria. Templaria viene del Templo de Jerusalén, otra vez. Y provee desde hace mucho tiempo el esquema de seguridad del Papa. Bueno, pues aquí tenemos Ginebra, donde también está la sede de la ONU, la sede de la organización de la Salud, o así, para que Sí. se La entienda. Cruz Roja Internacional también, que es Bingo. los bancos de sangre, ¿no? Que tengo mis dudas que todos sean para los hospitales. Sí, para las transfusiones. Sí, sí, tengo mis dudas de que todo sea para eso. Madre mía. Bueno, entonces ya llegamos. Aquí tenemos a Estados Unidos. Vale, entonces aquí llegamos a otro centro de poder. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Esta es una exposición que hace Nocera que a mí me voló la cabeza, que es la farsa de la independencia de Estados Unidos. A ver, estamos muy próximos al día 4 de julio, donde se conmemora, ¿no? Esa independencia, etcétera, etcétera, como hoy, ejemplo de país moderno. Bueno, pues fijaos lo que presenta Nocera. Tras su independencia, Estados Unidos, en el Tratado de París de 1783, se identifica al rey católico romano de Inglaterra, Francia y Alemania como príncipe de los Estados Unidos. Es decir, solamente 7 años después Sí, porque de fue en haberse independizado. 1776, ¿no? El mismo año Eh, que se crean los de Baviera, los iluminados de Baviera. Solo que Nada, lo de Baviera una casualidad. fue. Sí, lo de Baviera fue el 1 de mayo, tú me corregirás, y los de Estados Unidos el 4 de julio. Un Exacto. poco tiempo de diferencia. No he contado los números, no he contado los días, pero oye, ándate. No son 33, pero bueno, igual es un número cabalístico. Vete a saber. De pronto son 66. Bueno, pues ándate. Sí, sí. O sea, si los espectadores nos pueden decir, oye. Pero sí, sí, sí. Bueno, de hecho, que la gente se pregunte por qué el 1 de mayo se celebra el Día del El Trabajador. Día Pero de bueno, esa es otra Trabajadores. historia. Vale, entonces, claro, vemos que 7 años después de la supuesta independencia de Estados Unidos, vemos que el rey de Inglaterra es nombrado príncipe de los Estados Unidos. Y leemos en ese tratado, Jorge III, por la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe. Claro, no olvidemos que Inglaterra siempre ha dependido del Vaticano. Architesorero, y lo he marcado, subrayado, architesorero y príncipe elector del Sacro Imperio Romano y de los Estados Unidos de América, para olvidar todos los malentendidos y diferencias que hayan interrumpido la buena correspondencia y amistad. Es decir, esa guerra de independencia, mejor lo olvidamos. Aquí no ha pasado nada. En el artículo 4 de este tratado se declara el respeto por las deudas contraídas con acreedores.
El artículo 5 hace que el tratado devuelva los derechos y propiedades británicas a los British subjects, es decir, a la corona inglesa, supeditada a su vez al papado. Salim, antes de seguir, te pregunto a ti y os pregunto a los espectadores que lo estáis viendo. Vale, entonces, ¿qué independencia de Estados Unidos hay si ya están diciendo que tienen que pagar las deudas con el Imperio Británico? No, ninguna. Al final es un paso más y mira que la deuda permanece, porque es una deuda que Ahora no vamos se a ha ver. ido. Porque luego eso, porque en esa época no existía el dólar, si hablamos ya en términos del billete, del dinero, pero ya después cuando existe el dólar, ya adquieren más deuda todavía. Que seguro vamos a hablar de eso, ¿no? Porque la Reserva Federal que imprime el dólar ni siquiera es de los Estados Unidos. Entonces, claro, no, y aquí lo que se ve es que al final Estados Unidos lo crean como si fuese una fachada como país Mm, para lograr ciertos objetivos, ¿no? Desde Occidente. Estados claro. Unidos se monta, ¿no? Como la cabeza del nuevo orden desde el siglo pasado. Y Estados Sí. Unidos es el que ha permitido ciertos movimientos de los que están detrás, sobre todo a nivel militar, a nivel político y a nivel económico. Porque, por ejemplo, si hablamos de Israel, que es uno de sus principales aliados, no hubiese Ujú, logrado todo lo que ha logrado si no estuviera la fachada de Estados Unidos. Pero claro, totalmente. si Israel lo hiciera directo, si ellos hicieran directo lo que ha hecho Estados Unidos, les fuese más complicado. Pero si lo hace Totalmente. Estados Unidos, que es el líder mundial, la potencia mundial, que tiene a todos los países aliados, o por lo menos los de Occidente, la gran mayoría, que es el que Ujú. manda en la OTAN, es decir, tienen una figura de autoridad, aunque sea una fachada, que les permite detrás ejecutar ciertas cosas, tanto a Inglaterra, tanto al Vaticano y tanto al mismo Israel. Entonces es la fachada perfecta, ¿no? Desde luego. No es un Es la país fachada libre, perfecta. no es un país libre como tal o independiente como se vende. Para nada, para nada, todo lo contrario. Y además hasta un análisis buenísimo, porque si te fijas, de hecho, incluso su propia situación, ¿no? Es un país que tiene unos recursos enormes, está entre dos océanos inmensos, está literalmente aislado, es decir, de cara a ser atacado, no hay quien le pueda toser. ¿Qué le va a atacar? ¿Canadá o México? ¿En serio? No. Si prácticamente los tiene totalmente controlados. Claro, es muy, muy importante lo que acabas de decir. De hecho, en ese sentido, también otra fuente que a mí me gusta mucho, aunque siempre la recomiendo, pero conviene filtrar su sesgo adventista, es la serie Cadena Profética de Dios, del canal Verdad Victoriosa, que se detiene mucho, mucho en el proceso de independizado de Estados Unidos y cómo te hacen creer que va a haber una salvaguarda para el culto religioso, pero en realidad ya poco después empieza a ser ese arma del poder de siempre, especialmente del Vaticano. Mira, si seguimos, fíjate, la Constitución de 1787, además de las enmiendas por la libertad de expresión y armas, que siempre no nos dicen, no, libertad de expresión, tal, esconde una insistencia por mantener las deudas del teórico nuevo país con Europa, 11 años después de independizarse. Artículo 6. Todas las deudas contraídas y contratadas antes de la adopción de esta Constitución, esa Constitución, Salim, que a todos los seguidores de Donald Trump, de QAnon, etcétera, etcétera, es no, la Constitución, la Constitución. Pues ya vemos que en la Constitución están hablando de deuda. Serán tan válidas contra los Estados Unidos en virtud de esta Constitución. Ya para 1783, 7 años después de la independencia, cada habitante de la nueva nación tenía sobre sus hombros una deuda superior a $11, equivalentes a 1.280 de la actualidad. Es decir, por el hecho de nacer en Estados Unidos ya te hacía deudor, Deudor, sí. por el mero hecho de ser ciudadano del país. En aquel mismo año, el Congreso tenía la facultad de elevar los impuestos para cumplir la meta de gastos y para asegurar que la deuda se pagase y, por lo tanto, aumentar la confianza del creciente gobierno. Yo me pregunto, ¿confianza con quién? Si hacemos un flashback, pues tal vez con la corona inglesa que se supeditaba al papado. Entonces, y ahora ya te dejo, mira, en las leyes promulgadas desde 1799 hasta 1845, la palabra deuda aparece 147 veces. Para 1813, la cantidad de deudores era tan alta que el Congreso americano y el Parlamento inglés emitieron la ley de insolvencia y la de bancarrota para evitar la prisión de miles de personas. En 1871 se aprueba la ley que conforma el Distrito de Columbia, Washington, formando una ciudad-estado. Otra más, Basilea, Ginebra, bueno, Ginebra no, Londres. Londres, el Vaticano, en fin. La bandera tiene el escudo de armas de la familia de George Washington, procedente de la abadía de Selby en Inglaterra, que se remonta al siglo XV. Bueno,
que Y ya que estaba en manos todas de Biden. tienen, me corregirás, todas tienen el mismo color, ¿no? En sus banderas rojo y blanco. Ginebra, Rojo y blanco. Londres y... ¿cuál es la otra que mencioné? Ah, Mónaco La también, propia no se nos puede olvidar Mónaco. Mónaco, la propia Y Suiza. Suiza y Washington. Eso no es casualidad, Exacto. evidentemente, No, el color este. Que fíjate que tiene que ver con los templarios, de lo que hablábamos con Suiza, y los templarios se dice que fueron los primeros banqueros, o por lo menos en unas épocas más modernas, ¿no? Porque habría que tirar hasta Sumeria para el origen de todo esto, pero los templarios eran los primeros que resguardaban los tesoros, los cuidaban, sí. y se dice que fueron los primeros banqueros, y ahí están los Fueron colores. los primeros banqueros. Y de hecho, un día, si quieres, podemos hacer un programa que tengo que investigar más a fondo sobre ello, pero Giuseppe Nocera y Jorge Guerra, que tengo un gran aprecio, han investigado mucho sobre una ciudad importantísima que es, pero importantísima es capital en la historia, que es Venecia. Y es que es Venecia donde, además de que se desarrolla la Gran Banca, donde recaban muchos de los patricios que huyen de la caída del Imperio Romano, la supuesta caída, es que además allí teníamos un centro de alquimistas, de cabalistas, o sea, es súper importante. Y los templarios tenían mucha conexión con Venecia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Continuando con la historia de Estados Unidos que estamos analizando hoy. A partir de 1871, los Estados Unidos se parecen más a una corporación que preparan el terreno para la entrada en escena de los títeres del contubernio bancario del Vaticano, el antiguo Imperio Romano, y al globalismo, es decir, a lo que nos conduce a este nuevo orden mundial, ¿no? Claro, aquí, bueno, podríamos detenernos un poco en los Rothschild, que también tienen ese color rojo, Sí, pero bueno, para no alargarnos mucho, ¿vale? Porque ya hoy hemos tratado un poquitín a fondo sobre esto, quería hablaros también de algunos otros datos, un poquitín para que veáis cómo al final pues todo tiene una cierta relación, ¿no? Dame un segundito. Mira, sí, dale, tranquilo. si vamos a otra presentación que tengo para relacionarlo con este punto, ¿no? Dame un segundo, que la tengo que ampliar. A ver, espera un poco, ¿eh? Un momentito. Vamos a ver si me deja hacerlo aquí. Aquí. Vale. Esta es una presentación específica de lo que hoy hemos tratado, ¿no? Hemos llegado un poco trazando la historia de esta reconversión y hemos llegado a la farsa de la independencia de Estados Unidos. Entonces, si te parece, y ya para ir concluyendo, vamos a hacer un pequeño flashback, ¿vale? Sí, adelante. Hacemos un salto. Hemos dicho que Estados Unidos se independiza de manera un poco fraudulenta, etcétera. Vamos a ver de dónde procede. Vemos que Estados Unidos hunde sus raíces en el colonialismo europeo del siglo XVII. Esos colonos famosos, ¿no? Sobre todo protestantes, que huían precisamente del poder del Vaticano para poder vivir con un culto religioso libre. Eso luego fue colonizado también. Especial relevancia a la herencia protestante, como decía, y a la Compañía de Virginia británica, que fíjate de nuevo los colores de la Compañía de Virginia. Otra vez lo mismo. Otra vez esa simbología templaria. Vale, aquí, en este siglo XVII, que se suele olvidar, tenemos el crecimiento del empirismo y de la ciencia materialista que hoy en día estamos viviendo. Y entre estos tenemos a un protagonista, que es Francis Bacon. Francis Bacon, que era un filósofo de la época, heredero de esas tesis de Paulo Sarpi, de quien también merece la pena un día hacer un programa, ¿vale? Fue la principal inspiración de la Royal Society, la sociedad científica más importante del mundo, que está en Londres. Vale. Francis Bacon escribió un libro, Salim, se llama La Nueva Atlántida, en 1626. Fíjate, 150 años, también un número importante, antes de la independencia de Estados Unidos. Ya hablaba de la ¿Y Nueva qué Atlántida, ¿no? hablaban de la Nueva Atlántida? ¿Y qué es la Nueva Atlántida? Era la reforma de la sociedad a través de la ciencia aplicada que ha traído Estados Unidos, además del modelo capitalista, ¿no? Una sociedad en la que los hombres pueden alcanzar la armonía mediante el control. Ojo, el control. No ir con la naturaleza, no. El control de la naturaleza. Una ciencia materialista. Vale, entonces, claro, ¿qué ocurre? Si damos un salto en el tiempo también, vemos que en la Nueva Atlántida los hombres logran la felicidad debido a su perfecta organización social, una organización centrada en la naturaleza y en los preceptos científicos. Una sociedad pre-tecnócrata, como la que vivimos nosotros. Entonces, esta Nueva Atlántida es citada por Manly Hall, el autor de muchos libros de esoterismo muy recomendables, y este hombre escribió un libro, que yo no me lo he podido leer todavía, que se llama El destino secreto de América.
El destino secreto de América parece que habla de cómo todo esto que estamos analizando hoy ya era un plan para que, como tú bien apuntabas antes, Estados Unidos fuera una mano ejecutora de cuanto se ha venido dando, ¿no? Entonces, aquí ya me voy a detener para insistir en un punto que he traído antes a colación. La mitología que nos ha vendido Hollywood, Salim, si te fijas, ¿no? De ese sueño americano. Sobre todo Bueno, hay acá dos puntos. en Latinoamérica se ha apuntalado Ah, no, bastante esa idea. no me quiero ni imaginar lo que habéis tenido que vivir allí con la Tremendo. propaganda, ¿no? De Hollywood. Sí, todo tremendo, tremendo. Ese Por es ejemplo, tenemos, digamos, la cima, ¿no? Del éxito para muchas personas llegar a los Estados Unidos. y fíjate lo que estamos analizando como en realidad es una farsa, Sí, es sí, un es una puro ilusión. teatro. Es una ilusión. Exactamente. Tenemos dos puntales. La Guerra de la Independencia del 76, de 1776, que antes hemos comentado, y la famosa Constitución. Entonces, claro, si nos vamos al 4, ya empezamos a ver que desde inicio este país tiene un montón de simbología de corte masónico. Sí, claro, ellos El, estuvieron ahí con sus símbolos. ¿no? 13 colonias, ¿no? El número 13, los Claro, colores, ¿cómo se llama? El atuendo que tenía George Washington, el mandil, creo que es. El mandil, el mandil, sí. claro, si tú ves, mira, si una cosa que he podido leer en unos cuantos libros que me estoy actualizando ahora actualmente sobre el tema de sociedades secretas y demás, es que si tú ves a alguien con un pergamino enrollado, siempre vas a saber que es un miembro de una sociedad secreta. No importa que sea griego, que sea actual, etcétera, o egipcio. Y aquí tenemos precisamente Washington adoptando la posición de Baphomet, mirando Exacto. hacia arriba y mirando hacia abajo. Entonces, claro, bueno, pues bastante curioso, ¿no? Del Tratado de París que ya hemos hablado antes, ¿no? Como se habla de que el rey de Inglaterra pasa a ser el príncipe de Estados Unidos y hay que volver a pagar la deuda a Inglaterra, cosa muy sospechosa. Y aquí pongo PSYOP. Para que no sepa inglés, PSYOP significa operación psicológica. La delegación británica rehusó posar en la firma del Tratado de Independencia, del Tratado de París, perdón, y por ello la pintura quedó incompleta. Salim, esto no es un dato menor, puede parecer anecdótico, pero ya vemos que incluso aquí, claro, aquí no tenían los medios tecnológicos de hoy en día, no tenían televisión, pero Sí. incluso ya en esto, ya te estaban haciendo que la gente del común al ver este cuadro pensara, ah, porque claro, Inglaterra y Estados Unidos están ya enfrentados, Sí. cuando en realidad estamos viendo que Estados Unidos no era más que un brazo ejecutor de Inglaterra y no se independizó en realidad, porque ya desde el principio tenía una deuda contraída. Entonces, claro, habrá que ver que a día de hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Como tú antes decías, ¿de quién es la Reserva Federal? Vamos siguiendo, ¿no? Sé que son muchos datos, pero vamos viendo el olor que tiene, ¿no? Claro. No, y también que, como lo he mencionado varias veces acá en el canal, con el tema de Daniel 7, las cuatro grandes bestias, se habla de un león Sí. con alas de águila Ujú. que representa, ¿no? En una de las interpretaciones, porque esto tiene varias interpretaciones, la alianza entre Israel y Estados Unidos, pero si te fijas, el cuerpo de la bestia, que es lo principal, la cabeza y el cuerpo, Ujú. es el símbolo de Israel, ¿no? El león. Y las águilas, las alas que representa Estados Unidos, Fíjate. es como un elemento que complementa al león, pero no es el principal. Entonces, eso muestra cómo quien realmente tiene el poder, el cuerpo y la cabeza, la parte estratégica, utiliza la águila como un medio ejecutor para cumplir los objetivos. Tremendo. Y si tenemos en cuenta que el águila tiene mucho que ver con el Imperio Romano, Tal cual. ahí tenemos esa fusión, ¿no? Claro, entonces aquí vuelvo a hacer mención a ese punto, ¿no? De que en el artículo 5 del Tratado de París, de supuesta independencia de Estados Unidos, tenemos esa devolución de los derechos y propiedades británicas a Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos, para el que le interese, puede hacer una captura y entrar. Y bueno, pues vamos viendo cómo todo, ¿no? Es este conglomerado. O sea, cómo todo tiene mucho que ver. Cómo todos, bueno, pues por los símbolos les conoceréis. Lo que es el Parlamento de Estados Unidos, el Congreso, perdón, tenemos la iglesia de San Pedro. También aquí en Washington tenemos, el que quiera lo puede buscar, el monumento a Washington, que es un obelisco. También aquí tenemos un obelisco de inspiración egipcia. Eso tiene mucho que ver con sociedades secretas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ya hemos hablado de lo que era la deuda, esa protagonista de la Constitución de Estados Unidos, y todos los datos que os he dado antes. Ahora ya termino, ¿vale? Entonces, antes de concluir, quiero enseñaros una cosita para que os interese. Un momento. Mira, un momentito, ¿eh? Dale, tranquilo.
Sí, estoy buscando. Vale, aquí teníamos otra cosita. Sí, mira. Os voy a hacer unos cuantos datos de color antes de concluir. Vale. Hemos hablado mucho del poder de Estados Unidos. Hoy estamos sobre todo centrados en ellos y en su proceso de independizado. Pero no quiero dejar de mencionar a algo que hemos mencionado, valga la redundancia, perdón, al principio de nuestra charla, Salim, que es el poder del Vaticano. Y como si vamos tirando hilos, ¿no? Vamos observando cómo todo apunta hacia ahí. Para el que le interese que investigue sobre el IOR, antes os decía que el Banco de Préstamos Internacionales de Basilea era el más importante del mundo. Este es el Banco del Vaticano. Es aún más poderoso. Es aún más poderoso. Pero no se conoce. Pues, Y y mira, aquí mira el escudo, ¿no? Tiene un ¿qué? Un dragón y un águila. No, diríamos y incluso que dos dragones casi, uno negro y un dorado. sí, es solo que el otro, bueno, sí, tienen formas diferentes, pero sí, parece también el de arriba un dragón. Y también representaría, eh, porque el águila representa los imperios. Y fíjate que en la profecía de Daniel muestra al principio el águila con el león y al final muestra un dragón, porque el dragón en el Fíjate. símbolo profético es el orden nuevo, ¿no? Que llegaría. O sea, es la mutación del águila al dragón. Igual el dragón tiene alas, tiene, bueno, todos esos símbolos, pero Ujú. me llama la atención, ¿no? Cómo muestra ahí dos símbolos, que uno representa los imperios que han gobernado y el otro podría representar al imperio nuevo, ¿no? Pues fíjate qué interesante lo que acabas de decir. O sea, es que por sus símbolos los conoceréis. No me voy a detener mucho en esto, son datos de color que quiero dar simplemente unas pinceladitas antes de cerrar, que luego os voy a... simplemente ahora sí, para tener el epílogo, os voy a compartir un par de datos más. Y bueno, aquí están las palabras de este enorme divulgador en el que me he basado a la hora de hacer esta presentación, junto con otros datos, por supuesto, que este es Giuseppe Nocera y este es el libro. Os recomiendo a todos leer este libro. Fue escrito en 2019, previo 2020, no es un dato menor, es importante. Todavía en esta época, incluso él pensaba que la figura de Donald iba a poder ser alguien contra el globalismo y demás. Entonces, en ese sentido podéis filtrarlo. Él luego ya abrió los ojos con respecto a la figura de Trump, pero aún así, el repaso que hace histórico es impresionante. Y mira, os leo esto. Quisiera resaltar que nos han escondido algunas verdades en referencia a la creación de estos organismos transcontinentales, como la Comisión Trilateral. Y yo diría que como la creación del propio Estados Unidos, que hoy hemos analizado. La nobleza está de por medio aún en la época actual de las repúblicas. Nos han puesto a observar por los medios a familias como los Rockefeller, los Rothschild y otras dinastías que aparecieron luego del año 1800. Y eso es un dato muy importante, haciéndonos creer que nuevos grupos de poder se alzaron luego de la caída paulatina de la monarquía en el mundo. Revolución Francesa, Estados Unidos. En realidad nos dieron un placebo. Nos vendieron la idea de que viviríamos una próspera era de repúblicas llena de democracia e iguales oportunidades. Salim, ¿cuál es el país que alimentó sobre todo ese mito? No, es Estados de Estados Unidos. Unidos, tal cual. Aquí tenemos el porqué del título de este libro. Mientras dormíamos, el engaño maestro. Nos han contado un cuento. Así que como ya cierre a esta presentación, vamos a ver un poco cómo cierra todo. Te presento, aunque ya me imagino que lo conocerás, a Steve Bannon. ¿Quién es Steve Bannon? Era uno de los principales asesores de Donald Trump, Sí, cuya sí. campaña Cambridge Analytica, bueno, ayudó muchísimo a que este hombre llegara al poder. Y vamos a ver cómo en esta figura de Steve Bannon se representa ese cruce de caminos que hemos visto hoy y hemos analizado. Fíjate, Steve Bannon, nada más y nada menos que diciendo que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y ya conocemos tú y yo la importancia que tienen los jesuitas, Claro, por supuesto. Pues le lo ves. ayudaron a estar sobrio, nada menos. Vale, pero ¿qué pasa? Mira lo que dice aquí Bannon. Si quieres, si te parece, te comparto un pequeño vídeo, es 1 minuto 30, Sí, adelante. y lo he puesto con subtítulos en castellano. Mientras va hablando, os lo voy leyendo, ¿vale? Y luego lo comentamos. Ok, perfecto. Uno de los principales nacionalistas estadounidenses actualmente, ¿eh? Y este se supone que es un antisistema, Salim. Mira. Pero si puedo decir una cosa sobre la COA y sobre el trabajo que Moore, Klein y todos hacen en Washington, es que no se disculpan por la defensa del Estado. Está detrás, mira lo que pone aquí.
Organización sionista. Sionista de América. Claro que ellos apoyaron la campaña de Donald Trump, por supuesto. Claro. Incluso le dieron la corona de Jerusalén a Trump. Tú lo recordarás mejor que yo. Ahí lo tienes. Y ahí tenemos. Ya simplemente, ¿no? Soy un orgulloso cristiano sionista. Vamos a seguir, mira. No se disculpan por la defensa del Estado de Israel. Y hay tantos juegos que está haciendo el establishment. Han bajado el listón de lo que se supone debe ser. Te tratan 2 veces todo el tiempo. Así es como se consigue el acuerdo con Irán. Vaya. Y así es como todavía permitimos que el gobierno estadounidense financia gente que tiene sangre en sus manos, de civiles judíos inocentes. Hasta que las fuerzas de Taylor pasaron, hasta que el acuerdo con Irán esté totalmente descertificado. Me encantan las sincronías. No sabía que iba a hablar de Irán. Esto es de hace 7 años, Salim? Fíjate. El acuerdo con Irán totalmente descertificado, roto y renegociado. El establishment simplemente está tocando a la comunidad judía en este país y a nuestros socios en Israel. Es hora de que actuemos. Y creo que la única forma de actuar no es a través de la moderación. No soy moderado. Soy luchador. Aplausos. A ver qué dice, acaba ya. Y es por eso que estoy orgulloso de apoyar el Estado de Israel. Es por eso que estoy orgulloso de ser un sionista cristiano. Es por eso que estoy orgulloso de ser socio de una de las naciones más grandes de la Tierra y la fundación de la Judeocristiano Occidental. Bueno, basta ya, ¿no? Ya simplemente con lo que acabamos de ver. Está claro. Es por eso que estoy orgulloso de ser un sionista cristiano. Otro programa, analizamos el sionismo cristiano. Señores, como dice Giuseppe Nocera, nos han engañado. Tal cual. Y mira que ahora que mencionabas lo de Irán, Trump viene con bastantes diferencias con Irán desde su primer mandato. Recordemos que él se sale del acuerdo nuclear la primera vez que estuvo en el poder, algo que fue criticado en su momento. ¿Y por qué se sale del acuerdo Irán? No se sale porque simplemente un día se levantó y dijo, oye, no estoy de acuerdo, me salgo. No, él se sale porque le dan la orden de que se salga. ¿Y por qué? Porque los sionistas que están detrás del poder en Estados Unidos le dicen, salte de ahí porque si estás dentro del acuerdo, por ejemplo, no podrían hacer lo que hicieron ahora en estos meses, ¿no? Una ofensiva para destruir los laboratorios, las bases militares y nucleares de Irán. Claro, estando en el acuerdo no podían hacer eso. Ya estando fuera, sí que pueden hacerlo. Así que todo es una movida estratégica. Mira que lo hicieron con años de anticipación. Estaban esperando el momento. Seguramente, evidentemente, tienen un trabajo de inteligencia militar para detectar dónde tienen las bases, dónde tienen todo esto, hasta que llega el punto y dicen, bueno, aquí es el momento. También están ocupados con lo de la franja. Entonces, ellos van moviendo ahí sus intereses. Y fíjate que lo que hemos conversado, ¿no? Es una fachada a nivel económico. A nivel económico el dólar manda, pero el dólar lo emite la Reserva Federal, el dólar una moneda fiat. Antes el dinero era respaldado con algo, la plata era literalmente plata, el metal. Antes también se respaldaba con el oro. Hoy en día el dinero no lo respalda nada, es un papel que se imprime. Y como tú lo decías, ¿no? ¿Cuál es la palabra que se traduce del latín? Hágase, un decreto, ¿no? Sí. Dinero fiat, hágase. Dinero fiat. Hágase, pero hágase porque lo digo yo. Porque lo digo yo, porque no lo respalda, no tiene ningún valor real el dinero. ¿Y quiénes imprimen en la Reserva Federal? Bueno, los mismos que se reunieron a comienzos de los años 1900 para proponer al Congreso la ley de la Reserva Federal. Ahí están los Morgan, los Rockefeller, los Rothschild, todas familias de origen judío. Se reunieron en Yale, ¿no? En una isla, como comúnmente lo suele hacer la élite, que le gustan las islas por allá para hacer cosas raras. Eso fue en 1910. Compraron el Congreso, tenían a Woodrow Wilson en su nómina, presidente en ese momento, y lograron establecer en 1913 crear la Reserva Federal. Y ahorita tú hablabas en la presentación de Bretton Woods. ¿Qué pasó en Bretton Woods? Bueno, una de las tantas cosas es estipular cuál era la moneda o la divisa internacional,
que fue el dólar. Casualmente creada antes de los dos conflictos mundiales, se creó el escenario perfecto para crear estas reuniones, crear escasez, crear deuda en el mundo. Los países posguerra necesitaban préstamos para rehabilitar sus economías, reestructurarse, y qué sorpresa, ¿no? Se reúnen, toman decisiones, crean el FMI, crean el Banco Mundial y dicen este es el dólar el que va a ser de ahora en adelante la moneda hegemónica. Los mismos que lo imprimieron son los mismos que luego lo imprimen, lo crean las guerras mundiales y luego crean la solución. Entonces es un juego que le salió a la perfección. Y no ha cambiado. No, nada, No ha cambiado. seguimos en eso. Siguen, o sea, yo a veces tengo la sospecha de que en esencia lo que hacen es plantear como una especie de obra de teatro en diferentes actos. O sea, es decir, no niego que muchos políticos, economistas y demás estén completamente ellos conscientes de lo que quieren hacer y serán incluso gente que hasta dé su vida por su patria, vamos a decirlo así. Sí. Pero en esencia, cuando uno va tirando, de ahí ese engaño maestro del que habla Nocera, se va dando cuenta de que el poder lo único que hace es simplemente se va escurriendo y se va dando cuenta de que todo, vamos, pende de un hilo. Mira, de hecho, te diré una cosa, y si me permites, aunque íbamos a acabar ya, solamente un último apunte para el que quiera y para el que le interese. Nocera habla mucho de los tentáculos del poder y cómo llegan a las órdenes de caballería, que siempre se nos olvidan, pero todas las órdenes de caballería, todas apuntan precisamente a templarios y cruzadas y reconstrucción del Templo de Jerusalén. Entonces, claro, cuando uno va observando quiénes están detrás, pues hombre, se va dando cuenta, ¿no? Mira. Claro, dices, bueno, ¿y esta gente qué hace? ¿Por qué nunca se habla de ellos? ¿No? En este caso, Orden Constantiniana de San Jorge. Eso que son los templarios modernos. Los templarios modernos, una claro. orden sacra y militar, como eran los templarios, tal cual. Claro. La Orden de Malta. Otra vez con los colores, por cierto. Otra vez los mismos colores. Y que Malta también, claro, no se habla mucho, pero también es como se le llama, ¿no? Un paraíso fiscal también Malta, como Suiza. Completamente. Claro, y luego te vas dando cuenta de que estas órdenes secretas, estas órdenes de caballería, entre sus miembros están pues gente como Joe Biden, por ejemplo, pero que también estaban, vamos, presidentes de muchísimos países y de países aparentemente enfrentados, que es lo gordo. De ahí el engaño maestro de lo que habla Nocera. Insisto, lo vuelvo a decir, porque es que es todo una obra de teatro. Entonces, claro, luego ya nos podríamos remontar más y más y más y más y podríamos ir a un montón de conceptos que tengo aquí, pero que tampoco os voy a aburrir. Pero simplemente traeros a colación un vídeo que ya te nombré una vez, por si lo queréis saber, porque claro, todas esas órdenes de caballería dependen de Roma y del Vaticano. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando uno va investigando en el trabajo de grandes divulgadores, como por ejemplo el caso de Jorge Guerra, que siempre te lo cito porque lo recomiendo a todo el mundo, claro, Jorge, entre sus vídeos, tiene un montón de documentos y entre ellos este es interesantísimo. ¿Por qué y para qué Israel, fíjate esto, Salim, ¿por qué y para qué Israel entregó Jerusalén al Vaticano? Y mira lo que comenta aquí. En julio de 1992 comienza la historia del intento de la Iglesia Católica para apropiarse de la ciudad vieja de Jerusalén de los judíos. De acuerdo con la información de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, literalmente desde el momento en que el nuevo gobierno laborista de Rabin tomó el relevo de Yitzhak Samir, las conversaciones secretas entre el Vaticano y el Estado de Israel comenzaron. Vale, bueno, entonces claro, te plantan los acuerdos de Oslo de 1993, pero por detrás están haciendo otros pactos. Y entonces, claro, ahora te pregunto, ahora empezamos a entender, bueno, más que preguntarte, te comparto. ¿Te acuerdas cuando hemos empezado la charla que decíamos, oye, ¿no te parece que está un poco callado el Vaticano? Sí. Con León XIV y tal, mientras se va desarrollando todo esto. ¿Y si la hipótesis es que realmente ese león y esa águila están coagulándose? Hay mucho que discernir aquí. Por supuesto. Mucho que discernir. Sí, no, ese es lo que decíamos, ¿no? El emperador viendo la ejecución del acto, del teatro, tal cual. Así lo para. Así que bueno, ha sido muy interesante la charla, como siempre, Javi. Tus investigaciones, bueno, son para no perdérselas. Y por eso siempre que me dices para compartir algo, tú sabes que tienes las puertas abiertas aquí en el canal.
A la audiencia le gusta Entonces, mucho que tú vengas por acá a compartirnos todo lo que has investigado. Y bueno, y te agradezco una vez más por aceptar la invitación. Así que, bueno, unas palabras un placer. finales de tu parte y ya para despedir. Pues como siempre, ya sabes, gratitud. Gratitud, porque para mí es un placer estar en tu casa. Ya son unas cuantas veces, siempre unas charlas súper bonitas. Además, hoy vamos a, pese al calor que tengo aquí, ha fluido mucho. Y nada, invitaros a, tanto a ti como a los espectadores, pues eso, a que entre todos vayamos apuntalando este camino de discernimiento, ¿no? De seguir aprendiendo, de ver que, bueno, pues entre bambalinas siempre hay como más velos que pueden caer, ¿no? Y hay muchos sospechosos habituales, pero otros que no son tan habituales y que conviene tener presentes. Y por supuesto, a todos os recomiendo, a ver, ya sabes que a mí me gusta compartir investigaciones y eso incluye fuentes. Yo comparto Claro. mis fuentes. Siempre digo que yo no soy más que un compartidor, si se me permite la expresión. No tengo ninguna hipótesis propia. Lo que hago es, bueno, lo comparto y oye, que cada uno saque conclusiones. ¿Por qué digo esto? Porque hoy os he traído para mí una de las fuentes más importantes que me he leído estos últimos 2 años, que es Mientras dormíamos, del divulgador Giuseppe Nocera. Os recomiendo a todo su canal y ese libro. Así que seguimos aprendiendo. Gracias por todo. No, gracias a ti, mi hermano, por compartir y por supuesto, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados viendo esto y estaremos leyendo sus opiniones en los comentarios. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.